Principios del conocimiento humano, por George Berkeley. 10. 21. Si después de lo dicho hubiera necesidad de presentar nuevas pruebas contra la existencia de la materia, recordaría algunos de los muchos errores y dificultades, incluso impiedades, a que ha dado origen la antigua tesis. De ella surgieron innumerables controversias y disputas en el campo de la filosofía, y no menos numerosas e importantes en materia de religión, mas no descenderé a detallarlas en este lugar. Primero, porque creo innecesarios los argumentos a posteriori para confirmar lo que a priori se ha demostrado suficientemente, y luego porque ya tendremos ocasión de volver a insistir sobre lo mismo. 22. Temo haber sido demasiado prolijo al tratar esta materia, pues cualquiera de mis lectores se podrá preguntar a qué fin conduce tal abundancia de pruebas para lo que en uno o dos renglones puede quedar demostrado con una sencilla reflexión, o una introspección no muy profunda del propio pensamiento. Bastará el intentar concebir como posible la existencia extramental o sin percepción de un sonido, una figura, un movimiento o un color, para convencerse de que tal intento lleva consigo flagrante contradicción. Para mí resulta ventajoso estribar mi argumentación en esta convicción individual. Si alguien es capaz de concebir tan solo una sustancia extensa y móvil, o en general, cualquier idea o cosa semejante a una idea, con existencia independiente de la mente que la percibe, me declaro vencido y abandono el campo. Y respecto de las demás cualidades de que se supone dotados a los campos externos, concederé que existan, aun cuando nadie me podrá dar una razón de por qué se admite su existencia, ni tampoco podrá decir para qué sirven en el supuesto de que existan. Es decir, mi posición es tan firme que la mera posibilidad de que la opinión contraria sea cierta la admito como argumento en contra de mi tesis. 23. Objetará alguno. Nada más fácil que imaginar en la mente ciertas ideas, libros y árboles, por ejemplo, omitiendo formar la idea de que haya alguien que los perciba. ¿Acaso no se percibirían o se pensaría en ellos a pesar de todo? Pero esto no hace al caso. Únicamente demuestra que tenemos la facultad de imaginar o de formar ideas en nuestra mente, pero de ninguna manera prueba que sea posible concebir existentes los objetos fuera de la mente o no percibidos. Para esto sería necesario que se pudiera pensar en ellos como cosas no pensadas por nadie, lo cual envuelve manifiesta contradicción. Cuando nos esforzamos por concebir la existencia de los cuerpos externos, no hacemos otra cosa sino contemplar nuestras propias ideas, acto en el que nuestra mente, no mirándose a sí misma, viene a quedar ilusoriamente engañada, dando por sentado que puede concebir y que de hecho concibe los cuerpos con existencia independiente del pensamiento, a pesar de que en ese mismo hecho los aprende existentes solo en sí misma. Cualquiera que haya seguido con atención cuanto acabamos de decir, se habrá convencido de la veracidad y evidencia de nuestras afirmaciones. Por lo tanto, ya no será necesario traer nuevas pruebas contra la existencia de la sustancia material. 24. La existencia absoluta de cosas no pensantes es una expresión vacía de sentido. Un ligero análisis de nuestros propios pensamientos nos basta para descubrir lo que significa la existencia absoluta de los objetos sensibles en sí mismos, esto es, fuera de la mente. Para mí, estas palabras o no dicen nada, o si algo significan, envuelven una contradicción, y de ello se convencerá cualquiera que con detenimiento examine su propio pensamiento. Y si tras este examen se descubre la vacuidad o el absurdo de semejante expresión, no habrá necesidad de más argumentos. Y la tesis que repetiré hasta la saciedad es esta: que la existencia absoluta de las cosas desprovistas o independientes de todo pensamiento o implica un absurdo o es imposible de entender por carecer de sentido. Esto es lo que quiero inculcar a mis lectores, recomendándome únicamente a su atención. 25. Tercer argumento,
Refutación de Luke. Todas nuestras ideas, sensaciones o cosas que percibimos, sea cualquiera el nombre que les demos, son evidentemente inactivas. Esto es, no hay en ellas actividad o potencia alguna, en forma tal que una idea u objeto del pensamiento no puede producir o hacer alteración alguna en otras ideas. Nos convenceremos de ello con una somera observación de nuestras propias ideas, puesto que, consideradas en su realidad total o en sus partes, nada existe en ellas sino lo que es percibido, y mirándolas atentamente, ya procedan de los sentidos o de la reflexión, no encontramos en ellas ninguna potencialidad activa, y, por consiguiente, deducimos que no la tienen. Con un poco de atención descubriremos que el propio ser de la idea implica inactividad, inercia, pasividad, de manera que es imposible que una idea haga cosa alguna, o hablando con más propiedad, que sea causa de ningún ser, ni tampoco puede constituir la semblanza o copia de ningún ser activo, como puede comprenderse por lo dicho en el párrafo 8. De aquí se sigue claramente que la extensión, figura y movimiento no pueden ser causa de nuestras sensaciones, y, en consecuencia, éstas no podrán atribuirse a determinada virtualidad que resulta de la configuración, número, movimiento y tamaño de los corpúsculos. 26. La causa de las ideas. Percibimos una continua sucesión de ideas. Algunas son de nuevo provocadas y otras cambian o desaparecen por completo. Luego, tiene que haber una causa de la que dependan las ideas, que las produzca y que sea capaz de modificarlas. Que tal causa no es ni una idea ni una combinación de ellas. Es evidente por lo dicho en el párrafo anterior. Resta, pues, que sea una sustancia, mas ya se ha demostrado que no existen sustancias corpóreas o materiales. Concluiremos en definitiva que la causa de las ideas es una sustancia activa incorpórea, o sea, un espíritu. 27. No hay idea de espíritu. El espíritu es un ser simple, indiviso y activo. En cuanto percibe las ideas se llama entendimiento, y en cuanto las produce y opera sobre ellas se llama voluntad. De aquí que digamos que no podemos formarnos idea de él, porque siendo las ideas de suyo inertes y pasivas, párrafo 25, no pueden por vía de imagen o semejanza representar a un ser dotado de actividad. Se comprenderá sin dificultad que es cosa imposible el formarnos una idea que venga a ser la semejanza de ese principio activo que puede excitar y modificar las ideas. Es tal la naturaleza del espíritu, o eso que actúa, que no puede ser percibido por sí mismo, sino solamente por los efectos que produce. Si alguien lo duda, que reflexione y vea si puede formarse la idea de un ser activo o si tiene idea de las dos principales potencias, designadas por las palabras entendimiento y voluntad, distintas entre sí y distintas igualmente de una tercera idea, es decir, la de sustancia o ser en general, dotada de la propiedad característica de servir de apoyo a las mencionadas facultades y que llamamos alma o espíritu. Esto es lo que muchos afirman, o sea, que tenemos idea de alma, de inteligencia y de voluntad, pero a lo que alcanza mi comprensión, estas palabras, voluntad, alma, espíritu, no representan ideas diferentes, o, hablando con más exactitud, no representan ninguna idea, sino algo que es muy diferente de las ideas, y que, siendo activo y operante por esencia, no puede venir representado por ninguna idea. Hay que reconocer, sin embargo, que si tenemos alguna noción de alma, de espíritu y de las operaciones de la mente, como el querer, amar, odiar, puesto que entendemos el significado de estas palabras. 28. Sabemos por experiencia que podemos despertar a voluntad las ideas en nuestra mente y variar, siempre que nos acomode, la escena que nos representan. Basta que lo queramos, e inmediatamente surge en nosotros esta o aquella idea, la cual, también con solo quererlo, se oscurece para dejar paso a otra. Este hacer y deshacer las ideas se llama con propiedad inteligencia activa. Esto es indubitable, y como he dicho, se funda en la experiencia. Pero hablar de agentes no pensantes
o de excitar ideas exclusivas de ebullición es un mero juego de palabras. 29. Las ideas producidas por la sensación difieren de las producidas por la reflexión o la memoria. Por muy grande que sea el dominio que tenga sobre mis propios pensamientos, observo que las ideas actualmente percibidas por los sentidos no tienen igual dependencia con respecto a nuestra voluntad. Si en un día claro abrimos los ojos, no está en nuestro poder el ver o no ver, ni tampoco el determinar los objetos particulares que han de presentársenos delante. Y análogamente, en cuanto a los demás sentidos, las ideas en ellos impresas no son criaturas de mi voluntad. Por consiguiente, tiene que haber otra voluntad o espíritu que las produzca. 30. Leyes de la naturaleza. Las ideas del sentido son más enérgicas, vívidas y distintas que las de la imaginación. Poseen igualmente mayor fijeza, orden y cohesión, y no son provocadas a la aventura, como sucede frecuentemente con las que produce la voluntad, sino en sucesión ordenada, en una serie regular, demostrando su admirable conexión con la sabiduría y bondad de su autor. Pues bien, esas reglas fijas o métodos establecidos de los que depende nuestra mente y que despiertan las ideas de nuestros sentidos se llaman leyes de la naturaleza. Las aprendemos por la experiencia, que nos da a conocer que tales o cuales van seguidas por tales o cuales otras en el curso ordinario de las cosas.